Mira a tu alrededor. Las luces, las pantallas, el zumbido de los electrodomésticos, todo funciona con una sola fuerza invisible, la electricidad. Fluye silenciosamente por los cables, alimenta nuestros aparatos y anima nuestro mundo de innumerables maneras. Imagina un mundo sin ella: oscuridad, silencio y progreso detenido. Nuestra dependencia de la electricidad es total. La vida tal como la conocemos sería irreconocible sin ella. Pero nuestro dominio de esta fuerza no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de siglos de curiosidad y descubrimiento. Desde el asombro de los relámpagos hasta la estática del ámbar, nuestro viaje comenzó con preguntas sencillas sobre los misterios de la naturaleza. Cada descubrimiento se construyó sobre el anterior, conectándonos con pensadores antiguos y propulsándonos hacia un futuro alimentado por energía limpia. La historia de la electricidad es un testimonio del ingenio humano y la búsqueda incesante de la comprensión. Así que, embarquémonos en este viaje para ver cómo la electricidad ha transformado nuestro mundo y a nosotros mismos. Nuestra historia comienza en la antigua Grecia, donde Tales de Mileto notó que frotar ámbar con piel hacía que atrajera objetos ligeros, nuestro primer contacto con la electricidad estática. Durante siglos, esto fue solo una curiosidad, mientras que los relámpagos seguían siendo un misterio aterrador, vistos como la ira de los dioses. Los antiguos romanos observaron peces eléctricos que daban descargas, realizando sin saberlo los primeros experimentos en electroterapia. Estas observaciones dispersas, ámbar estático, peces que daban descargas y relámpagos, eran misterios aislados sin conexión clara. Nadie entendía la fuerza detrás de ellos, pero la curiosidad persistió. Las semillas del descubrimiento fueron plantadas, impulsando a las futuras generaciones a mirar más de cerca. Estos primeros vislumbres prepararon el escenario para los avances científicos por venir. La búsqueda para desentrañar los secretos de la electricidad había comenzado. La revolución científica llevó la electricidad al laboratorio. Los generadores electrostáticos y la botella de Leyden, el primer capacitor, permitieron a los científicos almacenar y estudiar la electricidad, convirtiendo las chispas en ciencia seria. El famoso experimento de la cometa de Benjamin Franklin demostró que los relámpagos eran eléctricos, moviendo el fenómeno del mito a la física. Pero todo esto se trataba de electricidad estática, una ráfaga repentina, no un flujo constante. Eso cambió con la invención de la pila voltaica por Alessandro Volta, en 1800, la primera batería que producía una corriente continua. Ahora, la electricidad podía fluir constantemente, alimentando experimentos y dispositivos de maneras nunca antes posibles. La era de la electricidad de corriente había comenzado, abriendo la puerta a una nueva era de innovación. La electricidad ya no era un truco de salón, era una fuerza para ser aprovechada. La batería de Volta desató una ola de descubrimientos. Michael Faraday, fascinado por la electricidad y el magnetismo, creó el primer motor eléctrico y en 1831 descubrió la inducción electromagnética, generar electricidad moviendo un imán cerca de una bobina. Este principio alimenta cada generador hoy en día, haciendo posible la producción de electricidad a gran escala. Entra Thomas Edison, quien hizo práctica la luz eléctrica y construyó las primeras redes eléctricas usando corriente continua, CC. Pero la CC no podía viajar lejos, limitando su alcance. Nikola Tesla, defendiendo la corriente alterna, CA, demostró que la CA podía transmitirse a largas distancias, gracias a los transformadores. La guerra de las corrientes enfrentó la CC de Edison contra la CA de Tesla, con la CA ganando finalmente debido a su eficiencia. Esta victoria permitió que la electricidad llegara a ciudades y pueblos en todas partes. Se sentaron las bases para el mundo electrificado que conocemos. Faraday, Edison y Tesla transformaron la electricidad de una curiosidad de laboratorio en el motor de la vida moderna. Sus avances impulsaron el salto de la oscuridad a un mundo encendido con luz y posibilidad. La era eléctrica moderna había llegado.
La energía de Ca hizo posible generar electricidad lejos de las ciudades y entregarla de manera eficiente, transformando la vida urbana. Las farolas eléctricas reemplazaron las tenues lámparas de gas, haciendo las ciudades más seguras y vibrantes después del anochecer. Dentro de los hogares, la iluminación eléctrica se extendió de los ricos a las masas, reemplazando las llamas peligrosas con el toque de un interruptor. La electricidad trajo una ola de electrodomésticos, planchas, aspiradoras, lavadoras, refrigeradores, liberando a las personas de horas de trabajo manual. Los hogares se volvieron más limpios, seguros y cómodos, abriendo nuevas oportunidades para el trabajo y el ocio. Las fábricas también fueron revolucionadas. Los motores eléctricos reemplazaron las máquinas de vapor, haciendo la fabricación más limpia y eficiente. Los tranvías y subterráneos eléctricos remodelaron las ciudades, permitiéndoles expandirse y prosperar. La electrificación de la vida diaria fue una revolución en comodidad, seguridad y productividad. La metrópolis moderna, con sus luces y energía, nació del flujo de electrones. La electricidad no solo iluminó nuestro mundo, cambió cómo vivimos. La electricidad pulsa en el corazón de la medicina moderna y dentro de nuestros propios cuerpos. Dispositivos como el electrocardiograma, ECG, permiten a los médicos ver las señales eléctricas del corazón, revolucionando el diagnóstico. Los desfibriladores y marcapasos utilizan pulsos eléctricos controlados para salvar vidas, manteniendo los corazones latiendo constantemente. Los rayos X, las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas utilizan electricidad para ver dentro del cuerpo, permitiendo diagnósticos y tratamientos no invasivos. En los hospitales, la electricidad alimenta los sistemas de soporte vital, las herramientas quirúrgicas y los microscopios y secuenciadores que impulsan la investigación médica. Cada día, esta fuerza invisible salva vidas y empuja los límites de la medicina. La electricidad es el socio silencioso en nuestra búsqueda de salud y longevidad. Es indispensable para la atención médica moderna. Antes de la electricidad, los mensajes viajaban a la velocidad de un caballo o un barco. El telégrafo, perfeccionado por Samuel Morse, cambió todo, enviando mensajes codificados instantáneamente a grandes distancias. Luego vino el teléfono, permitiendo que las voces viajaran a través de continentes, encogiendo el mundo y conectando a las personas como nunca antes. La radio inalámbrica, pionera de Marconi, rompió el último lazo, enviando información por el aire y lanzando la era de la radiodifusión. La electricidad hizo posible la comunicación masiva, impulsando un intercambio global de ideas, noticias y cultura. La televisión, y más tarde, Internet, se construyeron sobre estas bases, conectando a miles de millones en tiempo real. El sistema nervioso eléctrico de la comunicación ahora abarca el globo. La electricidad no solo impulsó máquinas, conectó a la humanidad. Nuestro mundo está unido por el flujo de electrones. En el siglo XX, la electricidad impulsó una nueva revolución, la era digital. Las primeras computadoras llenaban habitaciones, pero la invención del transistor las redujo al tamaño de un bolsillo, desatando el poder de la información. Miles de millones de transistores ahora impulsan nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y el Internet global, una intrincada danza de electrones. La electricidad nos permite acceder al conocimiento, navegar por el mundo y conectarnos instantáneamente. Impulsa los centros de datos y las redes que forman nuestra civilización digital. Incluso nuestra exploración del espacio depende de la electricidad, desde los rovers de Marte hasta las sondas espaciales. El flujo de electrones nos ha llevado de los microchips a las estrellas. La electricidad es el motor de nuestras mayores aventuras científicas. Desde el ámbar antiguo hasta las sondas interplanetarias, la electricidad ha moldeado nuestra civilización. Pero nuestro progreso ha tenido un costo. Los combustibles fósiles han impulsado gran parte de nuestro crecimiento, impactando el clima del planeta. El próximo capítulo trata sobre la sostenibilidad, aprovechar energía limpia y abundante del sol, el viento y las mareas. Las células solares avanzadas
Las redes más inteligentes y las mejores baterías están haciendo posible este futuro. La transición a la energía limpia está en marcha, impulsada por la innovación y la necesidad. Somos los herederos de siglos de descubrimiento y los guardianes de la próxima era de la electricidad. Las herramientas para construir un mundo sostenible y electrificado están en nuestras manos. El futuro es eléctrico y depende de nosotros hacerlo brillante y equilibrado. Al abrazar la energía limpia y el ingenio, podemos asegurar un mundo lleno de maravillas para las generaciones venideras. La historia de la electricidad aún se está escribiendo y sus capítulos más brillantes están por delante.